del contenido de cada capítulo. Y en este caso es sobre la clasificación de los métodos. Y dentro de la clasificación de los métodos los vamos a clasificar desde el punto de vista de la metodología cuantitativa y la cualitativa. Según la metodología cuantitativa está el método experimental, el método exploratorio, el método descriptivo, el método correlacional. Y dentro de los métodos cualitativos está el estudio etnográfico, estudio de casos y la investigación-acción. Aquí también está más adelante, por eso no se las incluí, porque se los voy a incluir porque más adelante porque es la metodología dialéctica. Eso cuando empecemos con la metodología dialéctica, entonces ya les voy a hacer su cuadro sinóptico relacionado a esa metodología, que también está dentro de la clasificación de los métodos. Entonces, cuando hablamos de clasificación de los métodos, como ya hemos visto en los 2 capítulos anteriores, dijimos que cada ciencia desarrolla una metodología apropiada a su objeto de estudio. Depende del objeto de estudio, así va a ser la metodología que se va a utilizar. No sé si se acuerdan que el año pasado hablamos de que la metodología según el objeto de estudio del derecho, habíamos dicho que es el de crear normas y leyes que van a servir para el comportamiento de las personas ante la sociedad. Entonces, el objeto de estudio del derecho, por ejemplo, es ese. Y así sucesivamente, cada ciencia tiene su propio objeto de estudio. Entonces, los autores que se identifican con el paradigma positivista hablan de un método científico común que cada ciencia hace propio y lo adopta a sus necesidades. O sea que, según ellos, cada ciencia tiene su propia metodología. Por eso se habla también de un método científico común, único, un método científico como único, del que salen todas las variantes metodológicas según el objeto de estudio de cada ciencia. Entonces, ahí estamos con el método o el paradigma positivista. Para ellos, pues, la ciencia tiene varias... o sea, es única, o sea, el método científico es único según ellos, pero que del mismo método científico salen varias variables metodológicas para utilizarlas según el objeto de estudio que la ciencia impone. Los partidarios del paradigma interpretativo es al contrario. Ellos aseguran que existen varios métodos, descartan que la ciencia sea una sola, piensan más en diferentes esferas del conocimiento que requieren distintas metodologías en la realización de sus investigaciones. O sea que aquí va a depender de la ideología de cada investigador y si se acuerdan también el semestre pasado hablamos que la ciencia era una sola y que se dividió en 3 grandes ramas para su estudio. Y entre esas 3 grandes ramas es la ciencia naturales, las sociales y las del pensamiento. Entonces, cada investigador, como tiene su propia interpretación y sus propias metodologías, entonces, para unos, como ustedes ven, la ciencia es una sola o el método es uno solo, y para otros, pues hay varios métodos y varias ciencias. Entonces, según Flick, él dice que cada método se basa en una comprensión específica de su objeto de estudio. O sea que no se trata de elegir un método por gusto o motivación, sino debe asumirse de antemano una postura ante la ciencia y la realidad. Entonces, cualquier ciencia necesita hallar sus investigaciones de forma metódica, sistemática, exhaustiva y confiable, al margen de tomar partido a una postura en cualquiera de los 2 paradigmas positivistas o interpretativos. O sea que pueden realizar sus investigaciones sin necesidad de tomar el partido por ninguno de los paradigmas anteriores. O sea, lo más importante entonces es elegir y definir el método que se pueda emplear para lograr los objetivos deseados. Esto implica establecer todos los pasos necesarios en el cuidado de cada proceso, contribuye a dar respuesta a la interrogante planteada.
Lo que debe guiar siempre cualquier decisión metodológica es el logro de los objetivos y la hipótesis, porque recuérdense que es lo principal de cualquier trabajo de investigación, el poder utilizar o encontrar la metodología necesaria para poder nosotros lograr los objetivos. En este caso sería la comprobación de una hipótesis. Y para seleccionar el método también no es tan fácil, es complicado. Se necesita dedicar el tiempo suficiente para no equivocarse. Para Hernández, si el diseño está concebido cuidadosamente, el producto final de un estudio tendrá mayores posibilidades de éxito para generar conocimiento. Y en este caso, entonces, se debe analizar qué paradigma responde mejor para el logro de los objetivos trazados. Como se dan cuenta, eso de los paradigmas también ya los vimos anteriormente, saben en qué momento podemos utilizar cada uno y también se pueden utilizar mixtos, como ustedes se recordarán. No sé si hay alguna duda. Todo claro, Lick. Gracias. Entonces vamos con las metodologías cuantitativas. El paradigma positivista genera métodos de investigación que se conocen como métodos cuantitativos. Por medio de ellos se puede obtener datos estadísticos, porcentajes, etcétera. Este paradigma plantea al investigador principiante una gran ventaja. Ofrece pasos lineales y operaciones certeras. ¿Se acuerdan que en este paradigma se empieza con una idea y va de una forma lineal hasta encontrar los resultados? Entonces, presenta también una estructura sistemática que permite planificar todo cuidadosamente, solo que sus resultados no son tan profundos y ofrecen una perspectiva externa del fenómeno analizado, ya que ya que se relacionan con otras ciencias, en este caso las ciencias naturales. Aquí tenemos algunas características del método de investigación cuantitativo. Dice que permite la enumeración y medición, que son consideradas como condición necesaria de esta metodología. La medición debe ser sometida a los criterios de confiabilidad y validez. Permite el uso de las matemáticas y todas aquellas entidades que operen en torno a ella. Busca también reproducir numéricamente las relaciones que se dan entre los objetos y los fenómenos. Entonces, tomando en cuenta este paradigma cuantitativo, trae aquí un esquema de las diferentes opciones de métodos cuantitativos que hay. Está aquí los métodos cuantitativos, está el experimental y no experimental. Dentro del no experimental está el transversal, el longitudinal, el exploratorio, el descriptivo, correlacional y el explicativo. Este esquema se puede traducir de la siguiente manera. Los métodos cuantitativos pueden ser experimentales y no experimentales. En los experimentales, el investigador manipula una situación y controla todos los procesos para establecer relaciones causa y efecto. En estos métodos que estamos viendo, casi todos se relacionan también o tienen que ver con la causa y el efecto. Voy a dar, ¿cómo se llama? Acceso, porque me están pidiendo todavía a esta hora accesos. Ya son las 22. Pero si no sigue el... Espero que ya no hayan más. Bien, entonces, en los estudios no experimentales, el investigador solo es un testigo que observa, registra y analiza lo que existe en la realidad tal como se presenta. Y dentro del diseño no experimental se pueden establecer dos categorías, que es la transversal y la longitudinal. Podríamos decir que se llama transversal aquellos en donde interesa conocer una realidad en un momento determinado del tiempo. Por ejemplo, transversal es un estudio que busca saber el nivel de desnutrición de la población de Camotán. En cambio, un estudio longitudinal se investiga un fenómeno dentro de su evolución.
o en diferentes momentos. Ejemplo, si se plantea cómo ha evolucionado la situación de la desnutrición desde la década de los 80 hasta el momento. ¿Está clara la diferencia en estos métodos? Sí, Lida, ahí sí. O sea, recuérdense que lo que necesitamos es conocer una realidad en un momento determinado. En este caso es encontrar, saber el nivel de desnutrición de una población en específico. Y en el longitudinal es también es ver cómo ha evolucionado esa desnutrición desde una década hasta el momento, por ejemplo. Entonces, son diferentes totalmente. Pero lo importante es que ustedes se den cuenta de la diferencia entre cada uno de ellos. Correcto, No Lida. Eso bien. Gracias. Luego entonces tenemos el método experimental. La investigación experimental se caracteriza porque manipula la realidad, provoca ciertos hechos para observar lo que ocurre. Esta clase de investigación surgió en las ciencias naturales y sigue siendo en ese ámbito donde más se practica. Ejemplo, las compañías farmacéuticas realizan experimentos con animales. Los someten a que ingieran cierto producto para analizar sus efectos. Si estos son los deseados, pasan a realizar el mismo experimento con humanos y así van creando nuevos medicamentos. Como ustedes sabrán, siempre cuando hay un medicamento nuevo, se experimenta primero con animales, después con seres humanos y entonces cuando ya se autoriza, entonces ya se empieza a producir. Lo mismo pasó con las vacunas del COVID. Otra vez pidiéndome, yo no sé por qué tan tarde, si ya vamos a terminar la clase, ya vamos a terminar la clase y todavía me están pidiendo accesos. Ya ay, qué alegre que se vacunó Paola. Bueno, continuamos. Al surgir las ciencias sociales se empezó a realizar en ellas investigaciones experimentales. Por ejemplo, los publicistas realizan experimentos para promover algunos productos. Someten a un grupo a la reiteración de un mismo mensaje relacionado con la mercancía. Luego averiguan las emociones que el producto genera en los participantes. Entonces, esto creo que no es desconocido para ustedes porque siempre cuando sale un nuevo producto a la venta, un nuevo aparato telefónico, por ejemplo, empiezan a indicar cuáles son las ventajas que tiene respecto a otros, entonces eso lo emociona a la persona y hace que adquiera ese nuevo aparato telefónico. También en términos generales se llama experimento a un proceso mediante el cual se realizan ciertas acciones programadas y planificadas para ver lo que ocurre con la realidad experimentada. Según Hernández, un diseño experimental se refiere a un estudio en el que se manipula intencionalmente una o más variables independientes. En este caso, las variables independientes pueden ser supuestas causas, que serían los antecedentes, para analizar las consecuencias que la manipulación tuvo sobre una o varias variables dependientes, que estas serían supuestos efectos o los consecuentes de la variable independiente, dentro de una situación de control para el investigador. Entonces, aquí el método experimental cobra sentido las variables independiente y dependiente. El experimento requiere que se manipule la variable dependiente para verificar algún aspecto de la independiente. Si nosotros vemos en el libro, en la página 48, hay un ejemplo que dice: imaginémonos que se desea conocer los efectos que ocasiona el consumo de sábila en pacientes con problemas gástricos. En ese caso tenemos las siguientes variables: independiente, efectos del consumo de sábila; dependiente, pacientes con problemas gástricos. El experimento consistirá en administrar cierta dosis de la variable independiente, que sería la sábila, a una cantidad determinada de pacientes con problemas gástricos, que sería la variable dependiente.
Entonces, aquí el investigador parte de una hipótesis, afirma que la variable independiente es causa o provoca ciertos efectos en la dependiente. Para verificar si se cumple o no lo afirmado en la hipótesis, se realizará el experimento, es decir, se manipula una situación de manera que se ponga en contacto ambas variables. En la página 49 está también otro ejemplo que dice, imaginémonos a un profesor que cree que los alumnos asimilan más por medio del aprendizaje por competencias. Esa sería la hipótesis. Entonces, realiza un experimento, elige 20 alumnos, a 10 de ellos les dicta una clase magistral sobre cómo redactar un ensayo. Luego les deja como tarea que escriban uno. A los otros 10 los somete a un taller en el cual les pide que redacten un ensayo. Conforme lo redactan, surgen las dudas. En cada caso de ellas, o sea, de las dudas, el profesor les va explicando la teoría pertinente o les aporta textos didácticos en los que se explica el tema. Al final de la clase, los estudiantes deben terminar su ensayo y entregarlo al profesor. Posteriormente, el maestro compara la calidad de los ensayos y determina si se cumple o no la hipótesis de partida. Entonces, de este ejemplo se pueden establecer algunos principios generales de la investigación experimental, que como número 1 sería que el investigador realiza una manipulación intencional y para hacerlo planifica todas las acciones a fin que el experimento tenga validez. El interés del investigador se centra en la variable independiente. En el ejemplo que acabamos de ver, lo que interesa es establecer si el aprendizaje por competencias, que es la variable independiente, generan mayores índices de desarrollo en estudiantes universitarios, que sería la variable dependiente. La 3, la variable dependiente no se manipula porque lo que se desea acá es que se generen mayores índices de desarrollo. Solo se registran los efectos que en ella provoca la independiente, es decir, mide o cuantifica. En el ejemplo, el profesor realiza las evaluaciones y determina su hipótesis, era o no válida. Entonces, al manipular la variable independiente, es necesario operativizarla. Recuérdense que operativizar es hacer que algo sea operativo o se pueda realizar. En el ejemplo, el concepto aprendizaje por competencias es algo abstracto. Aquí el investigador lo vuelve concreto al planificar una actividad práctica con 10 de sus alumnos. Ese taller en donde los alumnos van consultando la teoría conforme avanzan en la redacción de su ensayo, es una manifestación correcta del concepto abstracto aprendizaje por competencias. Si se dan cuenta, entonces se inició con una investigación abstracta que está en nuestro pensamiento y luego al comprobar nuestra hipótesis, pues esto ya se vuelve concreto. La 5, para verificar si la hipótesis es válida, el investigador mide o establece el efecto que produce la variable independiente en la dependiente. Esto se logra por medio de un grupo de control. El profesor sometió a un grupo de alumnos al método tradicional de enseñanza. Al comprobar los resultados, debe establecer el grado de diferencia entre uno y otro. Si no se toman las precauciones necesarias, el experimento puede conducir a conclusiones erróneas. Imaginémonos que en el experimento de la sábila, esta se ingiere dentro de un licuado adicionando piña y miel de abeja para quitar ese sabor amargo. El investigador no podrá afirmar con certeza absoluta que fue la sábila lo que provocó el alivio del paciente. Pueden serlo también la piña y la miel o la combinación de estos tres. Entonces, aquí es donde tenemos que tener el cuidado o tomar precauciones para que no lleguemos a estas conclusiones erróneas, ya que se está utilizando otro producto,
digamos, están agregando otras variables que no se habían agregado en el inicio del cuando, prueba, del experimento. sí, ajá, de cuando se inició, digamos, ¿verdad? Porque aquí ya se le agregó la piña y la miel de abeja, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar esas precauciones para, entonces, bueno, entonces continuando, en este caso, entonces el experimento no tuvo un control de validez, no se tomaron las precauciones suficientes para garantizar que era necesariamente la variable independiente la que provocó el efecto en la dependiente. Entonces aquí hay dos clases de validez para un experimento, que sería la validez interna y la validez externa. En la validez interna se refiere a las precauciones que debe tomar el investigador para establecer con certeza la relación causa-efecto entre las variables. Lograr control de un experimento es contener la influencia de otras variables extrañas, que esas variables extrañas serían el agregado de la piña y la miel de abeja. O sea, esas variables extrañas en las variables dependientes, para así saber en realidad si las variables independientes que nos interesan tienen o no efecto en las dependientes. Esto se puede lograr cuando se establecen varios grupos de comparación o se agregan tantas variables independientes y dependientes como sea necesario. Según Hernández, Fernández y Baptista, dicen que en el experimento de la sábila se podrá establecer varios grupos de control. A uno se le administra el licuado completo, a otro solo sábila, uno más solo con el licuado con piña y miel. Así se podrá organizar el experimento en varias fases o con varios grupos de control, hasta establecer plenamente si existe una relación causal entre el consumo de sábila y la reducción de las molestias que ocasiona la gastritis. Entonces aquí ya lo que se tuvo que hacer es hacer 3 grupos para determinar cuál de los 3 elementos que inicialmente se tomaron en la hipótesis o en las variables tienen validez interna. ¿Está claro esto? Sí, licenciada. Bien. Luego tenemos la validez externa. En la validez externa es generalizar los resultados de un experimento. Por ejemplo, si se comprueba que el grupo de alumnos que aprendieron más y mejor con estrategias de competencias, entonces se verifica que ese mismo resultado puede obtenerse en otro grupo distinto. También la validez externa se refiere a las circunstancias concretas en las que se efectúa el experimento. Es posible que justamente esos 10 alumnos seleccionados, por ejemplo, ya hubieran tenido una experiencia de aprendizaje por competencias antes y eso hubiera ayudado a una mejor comprensión. O al contrario, el grupo pudiera estar acostumbrado a la enseñanza tradicional, que pudieran experimentar un rechazo o recelo por la enseñanza por competencias. Entonces, esa se le llama validez externa. Y aquí tengo algo para agregar del método experimental. Dice que el sujeto o el investigador interviene sobre el objeto de estudio, modificando a este y conseguir un resultado. Esto sería, digamos, un experimento en laboratorio. O también cómo aplicar este método experimental en los trabajos de investigación. Aquí hay un ejemplo que eso tal vez les pueda servir para la otra semana cuando tengan que, antes del 17, antes de su examen. Dice, los ejercicios de relajación previos a un examen mejoran las calificaciones que se obtengan en ese examen. La variable independiente será la realización de ejercicios de relajación antes de un examen, que sería la variable dependiente, las calificaciones que se obtienen del examen, o sea que esa sería la variable dependiente. La variable independiente entonces es la realización de ejercicios antes del examen y la variable dependiente, las calificaciones que se obtienen en el examen. Seleccionamos 2 clases de características similares en cuanto a motivación, profesorado, horas de estudio y resultados académicos, grupo de control y grupo experimental.
Ambos grupos deben estar sometidos a condiciones similares, salvo lo relativo a los ejercicios de relajación. Así que aquí hay un ejemplo de variable independiente y variable dependiente que lo pueden ustedes poner en práctica y ver los resultados después. Entonces, seguimos. ¿Hay alguna duda? Para seguir con el método exploratorio. Estamos bien, Leida, gracias. Entonces, en el método exploratorio, si el problema planteado es novedoso, no hay suficiente información y antecedentes, puede ser conveniente un diseño exploratorio. Estamos entonces frente a una indagación no experimental, en la que el investigador solo registra los datos. Puede hacerlo en un momento determinado del tiempo o realizar un estudio comparativo de un fenómeno en su evolución a través del tiempo. Explorar es aventurarse en un terreno no conocido. Yo creo que todos sabemos qué significa este concepto. O sea, es tener curiosidad sobre algo y que nunca lo se ha conocido, pues entonces aventurarse a conocerlo. Los estudios exploratorios entonces se realizan cuando surge un fenómeno desconocido o novedoso. Se define una investigación exploratoria cuando la revisión de la literatura ha revelado que no hay mucho sobre el tema, o sea que no hay teorías que sustenten la investigación sobre el tema que se eligió, o en los estudios anteriores que han enfocado un solo aspecto y olvidaron o descuidaron otros. Entonces el investigador se arriesga en ingresar a un terreno poco explorado y muchas veces se debe ser creativo y plantear nuevas estrategias metodológicas. El investigador entonces se ve en la necesidad de realizar su trabajo desde una perspectiva innovadora. Ejemplo, el acelerado desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación está creando escenarios inéditos, porque ha avanzado un montón, como ustedes se han dado cuenta. Los investigadores entonces no logran cubrir todas las nuevas líneas de investigación que surgen. El científico que tiene que ingeniarse para poder asignar nuevos conceptos a la práctica. Ejemplo, con el desarrollo de los procesos de socialización a través de las redes sociales, fue necesario trasladar los estudios desde el terreno mismo de las interacciones físicas hacia la nube, de la realidad virtual. Los estudios etnográficos, que ya los vimos y vamos a seguir viendo algo sobre ellos, se solían realizar en las comunidades mismas. El investigador viajaba al lugar, alquilaba una casa y se dedicaba a observar la conducta de los nativos. Hoy ocurre lo mismo, pero en términos metafóricos. Perdón. El investigador se dedica... No, me dio tos, gracias. El investigador se dedica a registrar y observar las interacciones de los usuarios en redes sociales. Y así hubo que modificar el nombre y surgió la llamada etnografía virtual, porque no podemos decir que ahora ya no hay, que hay personas que no tienen forma de comunicarse. Ahorita casi todos tienen un teléfono y en ese teléfono pueden utilizar o interaccionar con otras personas, porque pueden utilizar todo lo que contiene un teléfono, ¿verdad? Que es toda la tecnología del teléfono. Aparte de las comunicaciones verbales, ¿verdad? También están las escritas. Entonces, estas investigaciones normalmente sirven para preparar el terreno. Llegan a conclusiones provisionales y dejan abierta la posibilidad de nuevos proyectos. A veces se confunde el término exploratoria con un proceso superficial y provisional. En realidad, el término se refiere más al terreno que se investiga que a la metodología misma, la cual debe ser igualmente rigurosa. También suele confundirse con la delimitación. Por ejemplo, imaginémonos que ya se investigó el efecto de Facebook en los estudiantes de la Facultad de Economía. No puede considerarse como exploratoria una investigación similar que se realice en humanidades, porque ya se realizó
antes en otra unidad académica. Entonces, no puede llamarse exploratoria. No sé si está claro ese término, que es exploratoria porque no se ha hecho una investigación sobre ese tema. O no se tiene mucho, pues no he abordado mucho sobre ese tema que uno quiere No se investigar. aborda, así es, ajá. Sí, sí, es correcto. Exacto. Gracias. Muy bien. Entonces, en la página 52 está un ejemplo que dice, un diseño exploratorio podría ser una investigación que se plantee conocer los hábitos de consumo cibernético de los profesores universitarios que han migrado de almacenar su información en discos duros físicos hacia servicios de la nube como Mega, Dropbox, etcétera. Es una realidad tan reciente que difícilmente puede existir estudios previos sobre el tema. Sin embargo, dado a los acelerado del desarrollo tecnológico, es posible que cuando este libro se utilice, ya haya sido abordado por varias investigaciones este tema, por lo que también va a perder su carácter de exploratorio. Aquí, ¿por qué un estudio exploratorio? Dice, ¿de qué depende que nuestro estudio se inicie como exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo? Básicamente depende de dos factores. El estado del conocimiento en el tema de investigación mostrado por la revisión de literatura. El enfoque que se pretenda dar al estudio, pero antes de ahondar, en esta respuesta es necesario hablar de cada tipo de estudio. Entonces, los estudios exploratorios se efectúan normalmente cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Tenemos entonces el descriptivo. Leida, ¿Sí? disculpe No la tenga gran pena. molestia. ¿Me puede, quiero ver esa, por Ya, favor? muy Leida, bien. discúlpeme. No, no tenga pena, no tenga pena. Ustedes díganme y con mucho gusto yo se lo les Ya regreso. copié, Leida, gracias. Muy bien. Bien. Entonces pasamos al descriptivo. Describir según la Real Academia Española significa representar o detallar el aspecto de alguien o algo por medio del lenguaje. Al describir no se pretende explicar relaciones causa-efecto o dar una ilustración del por qué ocurre un fenómeno. Se trata solo de analizarlo y presentarlo tal como se presenta a los ojos del investigador. Imaginémonos que se desea establecer el grado de escolaridad de una población del altiplano. Si se realiza un estudio descriptivo, los instrumentos y los resultados se limitarán a registrar datos y establecer estadísticas. El informe podría detallar que el analfabetismo es mayor en las niñas que en los niños, pero no se atreverá a conjeturar las causas de ello. Entonces, el alcance de este método es modesto. Los estudios descriptivos muestran con cierto grado de precisión los diferentes ángulos de un fenómeno y el investigador plantea antes los aspectos de su interés y define las variables que serán medidas y observadas. En la página 53 están también otros ejemplos. Aquí dice, en un estudio descriptivo sobre el alumnado de la USAC, se podría indagar sobre miles de aspectos, como la edad, preferencias, gustos, formación académica, proyectos, historia laboral, cantidad de relaciones amorosas, que ahorita sería difícil investigar sobre ese aspecto, ¿verdad? ¿O creen ustedes que sí? Ni se dieron posible, Lick. cuenta, ni se dieron cuenta de qué aspecto, sí, porque solo miran las fotos ahí de los compañeros, ya empiezan a ver cómo se llama la cantidad de relaciones amorosas. La lista entonces podría ser infinita. Por ello, el investigador establece los aspectos variables que desea describir. Esto, por supuesto, en función de los objetivos planteados y para dar respuesta a la pregunta formulada.
Un estudio descriptivo podría consistir en analizar la frecuencia de publicaciones en Facebook de los estudiantes con alto nivel de éxito académico en la Facultad de Agronomía. En este caso, solo se describirá las frecuencias, hábitos mediáticos, etcétera, según qué variables interese. Las publicaciones podrían clasificarse en estados, comentarios, reacciones, imágenes, etcétera. Entonces, el objetivo de un método descriptivo es, valga la redundancia, el objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. ¿Está claro este método descriptivo? Señorita. Luego pasamos al método correlacional. Este también, según la RAE, correlación significa correspondencia o relación recíproca entre dos o más cosas o serie de cosas. Es lo que se persigue en un estudio correlacional, conocer la relación entre dos o más variables o realidades. Por ejemplo, imaginémonos que se desea conocer si existe una relación entre el consumo de leche y la ausencia de osteoporosis. Se tiene en principio dos variantes, consumo de leche y osteoporosis. El trabajo del investigador consiste en medir cada una de las variantes establecidas. Por ejemplo, se debería establecer qué tanto se consume leche en cierto grupo. Después se deberá hacer un estudio descriptivo sobre la frecuencia de la osteoporosis en dicho grupo de la población. La utilidad de estas investigaciones consiste en que, al lograr establecer fehacientemente una correlación, se permite el avance científico en ese terreno. Por ejemplo, si se estableciera que existe correlación entre consumo de leche y baja frecuencia de osteoporosis, se facilitaría el trabajo del Ministerio de Salud para prevenir este problema. Sin embargo, en su utilidad radica su riesgo. Las correlaciones que pueda establecer una investigación siempre se limitarán a las variables que se tomen en cuenta. En el ejemplo anterior, es posible que además de leche, la población consuma frutos secos. Si esta variable no se toma en cuenta, nunca se sabrá con certeza si es la leche o son los frutos secos los que previenen la osteoporosis. Según esto, es fácil deducir que un estudio correlacional se parece a uno experimental, aunque sin intervenir o manipular los datos. En ambos casos se puede y debe establecer más de dos variables. Entonces, el investigador debe ser muy cauto en cuanto a sus interpretaciones. Si no se establece bien los criterios de validez, se corre el riesgo de sesgar el estudio. Es posible que la causa aparente de un fenómeno no lo sea en realidad o no sea exclusivamente esa. Si vemos en la página 54, hay otro ejemplo. Dice, el estudio descriptivo que nos sirvió de ejemplo podría convertirse en correlacional si se confrontan las publicaciones de estudiantes con alto nivel de éxito académico con quienes presentan bajo nivel de éxito. En ese caso, habría que modificar las variables y ajustar los objetivos para ver si es posible establecer una constante, que hipotéticamente podría ser: los estudiantes con mayor éxito académico suelen interactuar en Facebook con amigos cercanos, en tanto que los de menor éxito académico suelen discriminar menos con quien interactúan en las redes sociales virtuales. Entonces, podríamos decir que estos tipos de investigación en la práctica pueden combinarse siempre en función de los objetivos propuestos, y como ejemplo de ello vamos a retomar los temas que hemos estado viendo
para que más o menos tengamos lo específico de cada uno de ellos. En el método exploratorio, se recuerdan que para este tema sería difícil realizar un estudio exploratorio. Es un tema sobre el cual se ha investigado con mucha profundidad y difícilmente ofrece un ángulo novedoso. El descriptivo, en el ejemplo, se realiza en parte una investigación descriptiva, se recaban todos los instrumentos de evaluación utilizadas en el periodo delimitado, se analiza cada instrumento y se determina estadísticamente la frecuencia de pruebas objetivas, las preguntas de respuesta corta, las de opción múltiple y las de pareamiento. En el correlacional, de igual manera, parte del estudio realizado es de naturaleza correlacional. Se utilizó un instrumento en el cual se establecen las técnicas evaluativas empleadas por cada docente, de manera que se pueda establecer la correlación entre una materia y determinadas estrategias de evaluación. El explicativo, en su conjunto, la investigación que nos sirve de ejemplo es explicativa, ya que pretende dar explicación completa de la forma en que se evalúa en la Facultad de Derecho. Entonces, aquí está una pequeña explicación de cada uno de los ejemplos que se vieron en cada uno de los métodos. Aquí, si ustedes ven, hay unas ventajas del método correlacional. Dice que el método correlacional permite analizar la relación entre muchas variables en un solo estudio. Provee información concerniente al grado de relación entre las variables a ser estudiadas. Supera el método causal comparativo. Entonces, aquí sería para las ventajas de este método correlacional. Y con esto nos vamos a quedar hasta acá. Y el próximo día seguimos con los métodos cualitativos. O sea que ahorita terminamos los métodos cuantitativos. No sé si hay dudas. O ya se durmieron. Todo bien, licenciada, gracias. Solo una duda, licenciada, ¿qué significa sesgar el estudio? Sesgar el estudio es como cambiarlo, digamos. Ah, ya, licenciada, gracias. Es como, vamos a ver, sesgar es como que en la ciencia, el sesgar en la ciencia es un error, es un error sistemático, porque no estamos tomando todos los elementos que tienen relación con el tema objeto de la investigación. Entonces, al sesgarlo, nosotros estamos cometiendo ese error sistemático. A eso se refiere el sesgar un estudio. Ah, muy bien, licenciada. Gracias. Para servirle. Bueno, entonces les deseo feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, que descansen. Gracias, Lida. Buenas noches. Feliz noche, licenciada.